Universidad INADES presenta. Considerada como la mejor de su tipo en América Latina y como una de las mejores del mundo, la Facultad de Derecho de la UNAM es un ejemplo de institución pública con sentido social, capaz de alcanzar altos estándares en materia académica y de investigación. Heredera de la Escuela Nacional de Jurisprudencia proyectada por el presidente Juárez y renovada en 1910 por Justo Sierra, la Facultad de Derecho se convirtió al paso del tiempo en un referente central de la vida universitaria, ya por su protagonismo en la conquista y defensa de la autonomía, ya por la gran cantidad de notables juristas, políticos y escritores que allí se formaron. Inmersa en los cambios vertiginosos que han transformado la práctica jurídica en todo el mundo, la Facultad de Derecho de la UNAM vive hoy un proceso de actualización imprescindible, con la mira puesta en los escenarios emergentes del siglo XXI, pero sobre la base de su rica tradición. Señores diputados, pueblo de Oaxaca. Aunque los estudiosos de las leyes habían desempeñado ya un papel importante desde la independencia de México, los gobiernos surgidos de la Revolución delegaron en juristas y abogados una misión central en el diseño de las nuevas instituciones que requería el país. Una tarea que recayó principalmente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia primero y más tarde en su sucesora, la Facultad de Derecho de la UNAM. Creo que la Facultad de Derecho siempre ha sido un faro que conduce a la ciencia jurídica. De la Facultad de Derecho, por ejemplo, salió el primer presidente civil que México tuvo, Miguel Alemán. De sus aulas han estudiado muchísimos ministros de la Corte, muchísimos presidentes de la Corte, diputados, senadores, diplomáticos, escritores. En fin, la Facultad de Derecho creo que ha construido su prestigio por sus grandes maestros, pero también por el éxito de sus egresados. Con cerca de 14,000 alumnos inscritos en las modalidades de licenciatura, posgrado, universidad abierta y a distancia, la base académica de la facultad constituye hoy la mejor garantía de su éxito. La facultad cuenta con 14,000 alumnos en sus 4 modalidades. De esos 14,000, en el sistema presencial en el que tú ves aquí en la facultad, tenemos en los 2 turnos 7,600 alumnos aproximadamente. En el sistema de universidad a distancia tenemos 2,800 y en la universidad abierta 2,100. En el posgrado tenemos 1,800 alumnos entre especialidad, maestría y doctorado. Tenemos una planta académica de 1,500 profesores. De ellos, más de 400 tienen el nivel de doctorado. Esto hace que sea el trabajo académico fundamental, que sigamos siendo la universidad donde se escriben los libros de texto, donde estudian los demás jóvenes del país y de algunos países de Latinoamérica, y que sigamos a la punta también en materia de investigación y de difusión de la cultura. En un mundo cada vez más competido, donde la especialización es la clave para un mayor desarrollo profesional, la División de Estudios de Posgrado cumple hoy un papel fundamental. El posgrado se ha vuelto en este momento, de unos años para acá, en la pieza clave de influencia de la Universidad Nacional y de la Facultad de Derecho en lo particular. Y por eso da tanta importancia a que el personal académico demos cursos en otras universidades públicas. Tan importante como puede ser para unos la especialización en alguna rama del derecho, es para otros la posibilidad de continuar los estudios desde un lugar remoto. En este sentido, el sistema de educación a distancia beneficia a un número creciente de personas dentro y fuera de la capital del país. Y yo tengo 2 clases de educación a distancia, con alumnos que no necesariamente tienen que estar en México, sino que pueden estar en el interior de la República. Y es una educación basada en el compromiso del alumno de seguir lecturas que ya están perfectamente bien enumeradas y hacer trabajos periódicamente. En 2017,
La Clasificación Mundial de Universidades QS colocó a la Facultad de Derecho de la UNAM en el puesto número 31 entre las mejores del mundo en su especialidad y la reconoció a sí mismo como la mejor de América Latina. Y efectivamente llevamos 3 años en la supremacía de las facultades de Derecho de Latinoamérica. En pleno siglo XXI, la Facultad de Derecho de la UNAM persiste exitosamente en su fin de formar parte de una universidad pública con educación de calidad. Si nosotros le damos a un joven de escasos recursos la mejor preparación jurídica que haya, le vamos a dar las herramientas y las armas para que se desempeñe en condiciones de igualdad en su vida social y que pueda salir de sus condiciones desfavorables él y su familia. Así que la excelencia, pues desde luego, que no está reñida con esta educación masiva. Les doy a ustedes la más cordial bienvenida a la universidad. La Facultad de Derecho les abre sus puertas. Tras la conquista de México en 1521, la organización de los nuevos territorios por la corona española demandó la incorporación de una gran cantidad de abogados, procuradores y oficiales reales. Ante la imposibilidad de satisfacer con letrados españoles la cantidad de litigios y operaciones que se presentaban, el obispo Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza solicitaron al rey Carlos I el establecimiento de una universidad en la capital de la Nueva España a fin de resolver esa y otras carencias. Cuando surge la universidad, surge con varias facultades, por ejemplo la de artes, la de medicina y desde luego la de cánones, que es la que correspondería a derecho. En aquella época lo que se enseñaba era fundamentalmente el derecho romano, recopilado de la obra de Justiniano, el famoso Corpus Juris Civilis, donde se concentra la esencia del derecho romano. Con la creación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551 y la apertura de sus cursos en 1553, se dio paso a la formación de los primeros estudiantes de leyes en nuestro país. Lo que uno observa en sus planes de estudio de la época es que se quería no solamente dar teoría, sino que algo más importante, la práctica. Por eso, cuando se recibían nuestros licenciados en Derecho aquí en la Real y Pontificia, tenían después, además de sus exámenes que hacían para graduarse dentro de la universidad, se tenía que hacer un examen en el que fundamentalmente se veía la práctica. Afianzada la universidad como principal institución educativa durante el virreinato, la consumación de la independencia de México en 1821 señaló el comienzo de una etapa muy distinta en su desarrollo. Durante las primeras décadas de vida independiente de México, a la incomodidad de los liberales con la universidad, se sumaba la ambigüedad de ese grupo con respecto a una cátedra, la del derecho. Para empezar, no había un derecho propio. El derecho nacional se va formando con mucha lentitud a lo largo del siglo XIX y no podemos decir que hay un derecho nacional propio, sino aplicábamos y enseñábamos el derecho español aún con la independencia de México. Y muchos de esos principios jurídicos estaban imbuidos de principios religiosos. Con la universidad clausurada por órdenes de Maximiliano, desde 2 años atrás, el fusilamiento del emperador en 1867 consolidó el triunfo de los liberales republicanos sobre el Partido Conservador y abrió con ello una nueva ruta para el estudio del derecho en el país. Bajo el auspicio de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal del presidente Benito Juárez, la nueva Escuela Nacional de Jurisprudencia representó la culminación de un viejo anhelo.
el de formar abogados con un perfil decididamente laico y republicano. Tienen cursos de derecho civil, de derecho penal, tienen una materia que le llaman historia del derecho patrio, que conjuga historia del derecho mexicano con derecho romano y un poco de derecho civil. Tienen derecho de gentes, que corresponde a lo que ahora llamamos derecho internacional. En fin, es un programa mucho más amplio y tuvieron también la suerte de contar con abogados muy distinguidos que ocuparon las distintas cátedras. En noviembre de 1876, el arribo al poder del general Porfirio Díaz señaló el comienzo de una larga etapa de paz y desarrollo económico, sustentado en parte por jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Para algunos políticos y hombres de letras, no obstante, el recuerdo de la universidad perdida era algo más que añoranza o aspiración de prestigio. Era también una necesidad. El 22 de septiembre de 1910, la Universidad Nacional de México abrió sus puertas en la capital de la República, como parte de los eventos conmemorativos del centenario de la Independencia Nacional. Para su principal promotor, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, la universidad representaba la unidad del conocimiento a través del diálogo entre las distintas disciplinas. Desde la fundación remota de Justo Sierra, impregnó esta universidad de un espíritu de libertad que la caracteriza y la seguirá caracterizando, esperamos. Aunque la revolución acabó con la dictadura de Porfirio Díaz al año siguiente y arrastró al país hacia una guerra civil, la universidad no interrumpió sus labores. La escuela más activa fue la Nacional de Jurisprudencia, donde completaron su formación algunos estudiantes notables como Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Jesús Moreno Vaca. Conocido como el Grupo de los Siete Sabios, sus integrantes se prepararon para asumir un papel central en la vida de México. Es la generación de 1915, los Siete Sabios, que también eran oriundos de la Facultad de Derecho. Así que contribuyó a la formación del país desde los cuadros que aquí se prepararon. Cuadros que se prepararon para el derecho, sin duda, pero no solo para el derecho, también para otras áreas del pensamiento o de la acción. Hacia 1916, José Natividad Macías, otro egresado de la Nacional de Jurisprudencia, ocupó el cargo de rector en la universidad y fue llamado por el presidente Venustiano Carranza para desempeñar una tarea importantísima. Se trataba de elaborar el anteproyecto de una nueva constitución, aquella que debería satisfacer las esperanzas de millones de mexicanos golpeados por la guerra civil. Y junto con gente como Pallavicini, el licenciado Rojas y otros grandes juristas de la época, pues fue muy entusiasta en la redacción de la Constitución. Incluso el artículo 123, que es tan importante para nosotros regulando la materia del trabajo, pues en gran medida se debe precisamente a Macías. Don José Natividad Macías, un personaje muy ilustre. Promulgada la nueva Constitución en febrero de 1917, el país entró en un arduo proceso de reconstrucción no exento de tensiones. Uno de estos conflictos involucró seriamente a la universidad, cuando algunas demandas estudiantiles condujeron a la represión y luego al movimiento estudiantil de 1929, que forzó al gobierno del presidente Emilio Portes Gil a conceder la autonomía respecto a su autorregulación y a la independencia del régimen académico de la máxima casa de estudios. Y el motor principal de las ideas sobre la autonomía provino de la Escuela de Jurisprudencia. El mayor cúmulo de ideas en movimiento también, las protestas, por ejemplo, nacieron de la Escuela de Jurisprudencia.
A la autonomía, conseguida en 1929, se sumó un nuevo movimiento en 1933. Con él se conquistó la plena libertad de cátedra y de autogobierno. El nuevo presidente Lázaro Cárdenas retiró entonces el subsidio a los universitarios y la institución entró en un largo periodo de fragilidad financiera y confrontación interna. La historia de la universidad tiene una época difícil. De 1933 a 1945, las autoridades universitarias se elegían por votos. Entonces, pues fue esto materia de una gran efervescencia. Siempre había caída de rectores, caída de directores. Al comenzar 1945, sin embargo, la política de unidad nacional, enarbolada por el presidente Manuel Ávila Camacho, llegó también a la universidad y contribuyó a solucionar sus añejas diferencias con el gobierno. Proyectada desde la misma universidad, la nueva ley orgánica, vigente hasta la fecha, retuvo las conquistas autonómicas del pasado, pero comprometió al Estado en el financiamiento de su máxima casa de estudios. Así que estamos muy vinculados, obviamente los estudiantes y dentro de ellos los miembros de la comunidad jurídica, con la idea de autonomía. La respetamos, la queremos y la necesitamos. Es el oxígeno para que respiremos. Al comenzar la década de 1950, la Nacional de Jurisprudencia formaba parte de esa universidad que había soñado Justo Sierra. Y el barrio universitario, en el centro de la ciudad, expresaba esa misma aspiración de unidad, confraternidad y vivencias comunes. Independientemente de las clases mismas, había reuniones a las que nos convocaban los maestros, 5 o 6 alumnos, íbamos a tomar el café y ahí nos reuníamos con los profesores. Nos invitaban ellos a entrar en alguna materia que había quedado oscura. Íbamos al Fabre, íbamos al Lírico. Nos invitaban nuestros compañeros de Filosofía y Letras a conocer a las visitantes norteamericanas y canadienses que iban a los cursos de verano y ahí hacíamos los bailes. Sus magníficas instalaciones tan bonitas ahí en San Cosme. Entonces, no, era una vida francamente muy alegre. Yo fui muy feliz en mi época de estudiante. Porque además, como estaban los tribunales ahí y la Suprema Corte, teníamos a los despachos de abogados que los empleaban como pasantes del otro lado, atrás de Catedral. Las cosas, sin embargo, estaban a punto de cambiar y el barrio universitario tenía sus horas contadas. Un ambicioso proyecto urbano trasladaría muy lejos la universidad y con ella también la entrañable Escuela Nacional de Jurisprudencia. Estaba a la vista, se sabía, se conocía, se percibía, y en mí y en muchos de mis compañeros de mi generación despertó una gran ilusión, aunque junto con la ilusión de venir a la ciudad universitaria quedaba la nostalgia de dejar el barrio universitario. En los terrenos de la ciudad universitaria, ante el rector Garrido, el patronato, el gerente general arquitecto Lazo, personalidades y estudiantes, inicia el edificio de Humanidades. La acción coordinada del gobierno y de la universidad está realizando una obra nacional importantísima para el destino de la cultura, la ciudad universitaria de México. Las máquinas... Concebida como un proyecto arquitectónico sin igual en la historia de México, la construcción de Ciudad Universitaria comenzó en 1950 con la participación programada de más de 10,000 obreros y cientos de proyectistas, residentes y supervisores. De ver cómo se realiza uno de sus más caros proyectos, para el que amplió 30 millones la inversión de este año, la Ciudad Universitaria de México. El presidente de la República, acompañado de miembros del gabinete y autoridades académicas, inaugura esta magna obra realizada por el arquitecto Carlos Lazo en el tiempo récord de 28 meses y cuya historia hace el licenciado Carlos Lazo.
Dedicada, aunque no inaugurada por el presidente Miguel Alemán en noviembre de 1952, la mudanza de las escuelas reunidas en el centro comenzó hasta 1953 y los primeros cursos se pusieron en marcha hasta marzo del siguiente año. Nos pareció a todos los que llegábamos a ella inmensa, enorme. Alguien usaba la expresión, se sienten como garbanzo en olla. Pues efectivamente era monumental para los relativamente pocos que éramos en aquel entonces. Enclavada en los remotos llanos de Copilco, la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia experimentó entonces otro cambio importante, el de su nombre. Transformada en Facultad de Derecho desde 1955, la nueva denominación obedeció a una importante mejora académica, la aparición de los estudios de posgrado. Pese a la aparente tranquilidad de aquellos años, en 1968, los viejos desacuerdos entre la universidad y el gobierno estallaron de nuevo. En julio de ese año, como protesta por la represión de estudiantes en varios puntos de la ciudad, la Facultad de Derecho se sumó al movimiento estudiantil. Entre sus líderes se contaba una joven guerrerense de 24 años, Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha. Y los granaderos fueron muy fuertes con los muchachos, golpearon mucho, hirieron. Y entonces ahí los compañeros decimos, tenemos que hacer algo, somos universitarios. Y nos vamos a la facultad, al auditorio Yusemper, que después fue nuestra casa, y ahí se conforma el comité de lucha. Las asambleas de la Facultad de Derecho se realizaban ahí en el Yusemper Locutor. Y déjame decirte, ahí conocí a muchos del movimiento, incluyendo a Ignacia, que era una guerrera. Durante aquellas semanas, la represión desatada por el gobierno del presidente Díaz Ordaz incluyó la ocupación militar de la ciudad universitaria y días después la sangrienta represión de un mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Nos convocan al 2 de octubre por parte del Consejo. Y entonces, contra lo que todo el mundo ha dicho, que llevábamos palos, piedras y hasta armas, no llevamos nada. Yo llevaba esa cosa de Facultad de Derecho, la pancarta o la manta, y así nos fuimos, tomamos camiones y nos fuimos al mitin. A 50 años del trágico desenlace en Tlatelolco, el 68 es un recuerdo doloroso, pero sobre todo es una oportunidad para la continua reflexión. Nos convertimos en una generación que pedía cuentas y que no aceptaba lo que se hacía y se decía. Y yo creo que cambiamos mucho. Este país cambió en los 60s, consolida ese cambio en los 70s. Y bueno, ahorita hemos vivido una serie de libertades que de otra manera no hubiéramos alcanzado. Desde su nacimiento como Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1867, la Facultad de Derecho contribuyó, más que ninguna otra, a la formación de los principales juristas, magistrados y líderes políticos de México, lo que incluye a muchas mujeres destacadas, todo ello sin menoscabo del carácter público de la institución. Lo mismo uno podía estudiar con hijas, hijos de secretarios de Estado, en algún momento el propio presidente de la República, así como también hijos de obreros e incluso de campesinos. Eso sin duda fue sumamente enriquecedor en mi formación y que me permitió comprender de mejor manera los problemas y desafíos de nuestro país. Acaba de entrar recientemente la 12ª mujer a la Suprema Corte y también estudió en la UNAM. Que las 12 mujeres que han ocupado un sitial en la Suprema Corte de Justicia han sido egresadas de esta facultad. Primero, la facultad es un símbolo
en efecto, es el epicentro de la actividad privada en el litigio, pero también en los órganos jurisdiccionales y en el poder público ejecutivo. Es decir, la UNAM ha dotado de grandes personalidades a los poderes públicos de la nación y ha generado en el ambiente privado los grandes consorcios de abogados y de buenos litigantes en el ejercicio de la función jurisdiccional y la abogacía. La Escuela de Derecho es emblemática y es en efecto el epicentro. Por la Escuela Nacional de Jurisprudencia primero y más tarde por la Facultad de Derecho, pasaron también algunos mexicanos destacados que encontrarían su realización en ámbitos distintos del jurídico. En la Facultad de Derecho pues han concurrido personalidades como Vasconcelos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis incluso, que sin dedicarse plenamente al ejercicio de una actividad de abogados, pues han encontrado en el estudio del derecho pues mucho de su fuente de inspiración y que se ve reflejada también en sus obras. Generación tras generación, el prestigio de la Facultad de Derecho se formó sobre la base de una planta académica de gran calidad. Una tradición que se consolidó aún más en la década de 1940 con la llegada de grandes abogados y juristas republicanos españoles, exiliados de la guerra civil que asoló a su país. La Facultad de Derecho tuvo un enriquecimiento académico muy importante por todo ese exilio. Nosotros tenemos un aula que se inauguró en la época del doctor Fernando Serrano Migallón, en donde se hace una relación y una referencia a todos aquellos grandes maestros que vinieron del exilio español. Los recuerdo con especial fervor porque intelectualmente creo que a España le debemos mucho, ya que México le abrió las puertas a esa privilegiada intelectualidad y nosotros como alumnos pues fuimos los receptores de un mensaje sobresaliente. Beneficiarios directos o indirectos de aquellos maestros del exilio de la República Española, los egresados de antaño recuerdan tan vivamente, como los de generaciones posteriores, su asistencia a ciertas clases, su contacto con esos maestros que dejaron en ellos una huella imborrable. Ofrece un homenaje al maestro y doctor Luis Recasens Siches. ¿Qué parte de su copiosa obra filosófica, jurídica y sociológica considera usted más importante, maestro? El haber logrado elaborar una doctrina de filosofía política y jurídica enraizada en la filosofía de la vida humana. El doctor Recasens Siches era un personaje sumamente agradable, sumamente inteligente, muy brillante y, como los buenos sabios, muy sencillo. Tenía el don de la palabra, se expresaba con una gran propiedad y era tan inteligente que conectaba inmediatamente con los alumnos. Fui su alumna en Sociología del Derecho y en Filosofía del Derecho. Un hombre sabio de esta generación de transterrados que llegó a México huyendo de la guerra civil española y que lo que estos transterrados aportaron a nuestro país en la ciencia, en las humanidades, ha sido invaluable. Entrar a las clases del doctor Recasens Siches era, como él mismo decía, una fiesta del espíritu. Reconocida como la mejor de su clase en América Latina, la Facultad de Derecho de la UNAM ha sido un referente para el resto de las escuelas, institutos y facultades comprometidas con la formación jurídica en todo el país. Por ejemplo, hay un dato que es muy importante. Del posgrado de la Facultad de Derecho salieron muchos de los profesores que fueron a fundar las facultades y los posgrados en provincia.
Los profesores de esta facultad salíamos los viernes y sábados a dar clases a las facultades o a las escuelas de provincia y fueron desde luego determinantes en que se fueran convirtiendo en facultades, que se abrieran posgrados en las universidades de provincia. La consideran, toda proporción guardada, como el alma mater de ellas. Así como uno dice mi alma mater, la UNAM, yo creo que estas universidades la consideran el alma mater. Yo creo que es el modelo, es el modelo de todas las universidades. Junto a la gran cantidad y calidad de autores en materia jurídica, por lo que se le ha reconocido tradicionalmente, la importancia concedida a la literatura especializada puede apreciarse también en el prestigio de la revista de la Facultad de Derecho, así como en la Biblioteca Antonio Caso, la mayor, más rica y actualizada de su tipo en América Latina. Bueno, es una biblioteca muy completa. Tiene más de 300,000 volúmenes. Inclusive varios incunables. Se reciben grandes donaciones muy importantes de bibliotecas de profesores cuyos herederos las hacen llegar aquí a la facultad. Es muy completa y es muy organizada. Era nuestro refugio esta biblioteca. Impresionante. Es un acervo cultural e histórico inimaginable. Asimismo, destaca la reciente publicación de la Enciclopedia Jurídica, un ambicioso proyecto que ha confirmado la posición vanguardista de la facultad en el plano internacional. La compilación de un libro por cada una de las materias que se imparten en la Facultad de Derecho. En esa obra participamos más de 78 autores en 58 libros que los compilamos en 17 tomos, que cuando se publicaron pues fue reconocida como un esfuerzo muy difícil de superar por cualquier otra institución que pudiera tener pues la capacidad de generar un texto en cada una de sus materias. 18,632 páginas. Es una cosa impresionante, en que no se ha hecho en nuestra universidad, en ninguna universidad del país, tampoco en ninguna universidad de habla hispana. Fue la cosa más grandiosa que se ha escrito en nuestra universidad y nos sentimos muy orgullosos. Desde su mudanza al sur de la ciudad, hace ya más de 6 décadas, la Facultad de Derecho se convirtió en un lugar de intercambio académico, pero también en un espacio entrañable de convivencia entre alumnos, maestros y autoridades escolares. Una tradición de amistad colegiada que puede observarse hasta el día de hoy en la barra de abogados, en la escultura del águila o en la lectura en el Jardín de los Eméritos. Por lo que atañe a los espacios propiamente académicos, destacan el auditorio Ius Semper Loquitur y el aula magna, Jacinto Pallares, pináculo de la actividad académica en la facultad. Es un honor recibirse en el aula Jacinto Pallares. Es el sitio más tradicional, académicamente hablando, de nuestra facultad. La Facultad de Derecho es el resultado de una historia centenaria a la que han contribuido generaciones de estudiantes, maestros y directivos. Su indispensable actualización, en pleno siglo XXI, se ha visto reflejada ya en un nuevo plan de estudios. Es un plan de estudios que va realmente a revolucionar la forma como enseñamos. Modificamos este perfil del egresado de generar abogados mucho más conciliadores y mediadores que litigantes, abogados que tengan una vocación y una formación transversal de tema de derechos humanos, de cuestiones de género, de cuestiones de convencionalidad. Pese a la diversidad de temas contenidos en el nuevo programa académico, estos podrían resumirse en un solo propósito, el de formar juristas y no solamente abogados. Hay instituciones que se dedican a construir abogados empresariales, otras buenos litigantes,
Nosotros aspiramos precisamente a construir, a fabricar, a cincelar juristas con una cultura general muy amplia que les permita poderse dedicar a todas las actividades en donde la sociedad requiere un abogado. Mi vida profesional se ha desenvuelto en dos áreas, en la jurisdiccional y en la académica, vinculadas. Yo soy un convencido que academia y jurisdicción caminan de la mano. En la academia se investiga, se enseña, se aprende el derecho. En la jurisdicción se aplica, se vive el derecho, pero no pueden caminar separadas. Una va nutriendo a la otra. Durante los últimos años, la tendencia mundial a desahogar los litigios de forma oral, y ya no por escrito, ha llevado a escuelas y facultades en nuestro país a reforzar la oralidad en la enseñanza. En este aspecto, como en tantos otros, la Facultad de Derecho de la UNAM ha marcado la pauta. Hoy, en un procedimiento oral, ¿qué se pide? Que quien vaya a pedir algo en nombre del acusado, del indiciado, del promovente, pues sepa pedirlo. ¿Y qué se pide de quien en un momento dado lo acusa? Pues también que sepa decir de qué lo acusa de una forma en la que todo mundo entienda perfectamente bien de qué se trata. Entonces, la oralidad, ¿a dónde nos está llevando? Pues a una preparación para los muchachos ahora en el sentido de una expresión oral de la palabra. Junto a la oralidad, otra propuesta importante en el plan de estudios es el énfasis puesto en la mediación, un procedimiento por el cual el abogado se esfuerza en conseguir el avenimiento de las partes en conflicto. La justicia del país está constipada con litigios, con pleitos judiciales entre familiares, exsocios, vecinos y examigos. Y esto desde luego que nos obliga a reflexionar, y si estamos conscientes de que México está pasando por un momento de violencia y de inseguridad, nosotros como abogados tenemos que contribuir a que el tejido social se restablezca. La convencionalidad, es decir, la relación entre el marco normativo local y los tratados internacionales firmados por México, es otro tema central de la enseñanza en la Facultad de Derecho. Y nuestra Constitución, en la última reforma que tuvimos en materia de derechos humanos, externó en su artículo primero que todos los mexicanos tenemos derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Si algunos temas como la convencionalidad en el derecho gozan hoy de la mayor relevancia académica, otros igualmente importantes están asociados a la práctica cotidiana dentro y fuera de clase. Tal es el caso de la llamada cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es que el estudiante cumpla con sus derechos y sus obligaciones, los profesores cumplamos con las nuestras, y esto ha tenido un resultado maravilloso en la vida de la facultad. A lo largo del tiempo, épocas diferentes caracterizaron también a generaciones distintas, desde la cultura principalmente libresca del pasado hasta el uso intensivo de las redes sociales en la actualidad. Hoy en día, uno de los rasgos distintivos de la nueva generación es la presencia cada vez mayor de las mujeres en la Facultad de Derecho, con 55% de representantes del sexo femenino por 45% del sexo masculino. Por su parte, el Consejo Técnico de la misma facultad muestra una perfecta paridad de género, con 50% de miembros para cada sexo. Eso a mí me da un gusto enorme, porque yo creo que por algo que las mujeres hemos luchado mucho es precisamente por el derecho a la educación. Para muchas mexicanas y mexicanos de ayer y de hoy, la Facultad de Derecho ha representado no solamente la oportunidad de una sólida formación profesional, sino también un elemento esencial de su realización personal.
Gran parte de la formación la obtuve ahí. He sido muchas veces legislador y ahora transmito mis conocimientos como maestro. La UNAM me formó y la UNAM generó para mí una profunda huella. Si yo no hubiese tenido la formación en la Facultad de Derecho, mi vida profesional sería distinta. La Facultad de Derecho me formó. Fue una formación personal muy importante. Para mí es pues, mi casa, para acabar pronto. Es mi deuda con el alma mater y con la facultad. En este sentido, no solo es profesional, me atrevería yo a decir que es vital e incluso, si se me permite, existencial.